vamos a pasar a lo que será la meditación de la palabra de nuestro Dios en esta mañana. Decía uno de los textos, hermanos, que siempre ha llamado mucho la atención. Lo que menciona, se menciona en el libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis, hermanos, ahí es el último libro de la Biblia, hermanos. En el capítulo 14, versículo 13. Apocalipsis capítulo 14, versículo 13 dice, fíjense lo que dice, hermanos, que nosotros podemos ser participantes de esto mismo que está diciendo. Apocalipsis capítulo 14, versículo 13 dice, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Amén, hermanos, eso es algo, hermanos, que nos hace ver, hermanos, o que nos debe de motivar a cada uno de nosotros. Puede llegar al final de nuestros días, puede llegar al final de nuestra vida, hermanos, conscientes, hermanos, de esta bienaventuranza que dice aquí en el libro de Apocalipsis. Bienaventurados los que mueren, de aquí en adelante los que mueren en el Señor, estando en el Señor, estando en el camino del Señor, siendo fieles al Señor. Bienaventurados. Y para ello, hermanos, vamos a tomar como base la historia, hermanos, que nos narra ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículos del 1 al 44. Nos da una gran enseñanza, hermanos, y tal vez, hermanos, una historia, hermanos, que a veces nosotros, o un tema que muchas veces nosotros no queremos tomar mucho, o que no queremos mencionar mucho, hermanos, acerca de este tema, acerca del tema de la muerte. En ese capítulo 11, hermanos, del 1 al 44, se nos narra la manera, hermanos, en que Lázaro, el amigo del Señor Jesús, hermano de Marta y de María, quienes vivían en Betania, Lázaro muere. Y como a lo largo, hermanos, de ese capítulo 11, y tomando como referencia, hermanos, que Juan, el evangelista, Juan el que escribe el evangelio este evangelio de Juan, es el único, hermanos, de los 4 evangelios que nos narra esa historia, y nos narra, hermanos, de una manera tan desarrollada y tan especial, hermanos, para poder entender acerca de la muerte y acerca de estar en Cristo, que nos llama la atención, hermanos, y nos da un consuelo tan grande. El capítulo 11, hermanos, comienza diciendo que Lázaro estaba enfermo. Estaba, entonces, dice el versículo 1, enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Y se le invita al Señor Jesús y se le enviaron siervos, hermanos, para que se le avisaran al Señor Jesús. Se le enviaron unos mensajeros para que se le avisara al Señor Jesús que Lázaro estaba enfermo. Cuando el Señor Jesús oyó esas palabras, dice el versículo 4, dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Cuando yo pues que estaba enfermo, dice el versículo 6, se quedó 2 días más en aquel lugar. Jesús estaba en Galilea y Lázaro estaba enfermo en Judea, y había cierta distancia, hermanos, para caminar de un lugar hacia otro. Y el Señor Jesús se quedó ahí por un poco más de tiempo. Pero llega el momento, hermanos, en que decide ir a Judea. Y va, hermanos, él con una idea. Dice el versículo 11, hermanos, dicho esto, les dijo Jesús después, dice, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Hermanos, pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaban, los discípulos, de reposar del sueño. Y llega Jesús, hermanos, a Betania. Llega, hermanos, la escena, hermanos, que encuentra el Señor Jesús, es algo difícil esa escena.
¿Por qué, hermanos? Porque cuando llega Jesús a Betania, ya hacía 4 días que Lázaro había muerto, que Lázaro estaba en el sepulcro, versículo 17. 4 días. Y había mucha gente que estaba ahí, hermanos, que eran conocidos de ellos, de esta familia, de Lázaro, de Marta y de María. Si hubieses estado aquí, le dice Marta al Señor Jesús, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y nos habla, hermanos, acerca de la fe y la confianza que Marta, hermanos, tenía en el Señor Jesús. Si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Tú habrías hecho algo para que mi hermano no muriera. Y en realidad, hermanos, si hubiera estado el Señor Jesús ahí, hermano, Lázaro en realidad no habría muerto. Pero el Señor Jesús se tardó unos días. Había sanado a muchos, hermanos, que ni siquiera conocían. Dice la palabra de Dios que le traían enfermos de todas partes y el Señor Jesús les sanaba. Y muchos de ellos ni siquiera los conocían. Y dice Marta, pensaría Marta, tú si eres amigo de mi hermano, y si sanaste a otros que ni siquiera conoces a mi hermano, si lo hubiera sanado inmediatamente. Y ella creía que sí lo haría. Pero Jesús le dice, tu hermano va a resucitar. Tu hermano resucitará, le dice a Marta. Si yo sé que resucitará, dice Marta, en el día postrero. Y después de ello, hermano, Jesús va y pide que sea llevado, hermanos, a donde estaba la tumba de Lázaro. Hermanos, y cuando está ahí en la tumba de Lázaro, frente a la tumba de Lázaro, el Señor Jesús empieza a llorar. Hermanos, hablar acerca de la muerte. La muerte, hermanos, es una realidad. A veces voluntariamente ignorada. Pero la muerte es una realidad, hermanos. Existe, hermanos, entre nosotros los seres humanos, una creencia, hermanos, de decir, hermanos, que a veces ni siquiera nos atrevemos a hablar acerca de la muerte. Dice, no hables acerca de la muerte porque la puedes atraer. A veces decimos, no estás hablando de eso porque puedes atraer la muerte. ¿Qué tal pareciera, hermanos, que al hablar de ella, por así hacerlo, hermanos, estuviéramos invocando acerca de la muerte, estuviéramos invocando la muerte? Como si al hablar de ella la traeríamos. Como si al hablar de ella la estamos acelerando. Pero ¿por qué se le teme tanto a la muerte? Jesús está al pie de la tumba de Lázaro, Jesús está llorando. ¿Pero por qué se le tiene tanto temor a la muerte? Y una de las razones, hermanos, por las que se le tiene temor a la muerte es porque a la muerte se le considera como una ladrona. Se le considera muchas veces a la muerte como una ladrona. Porque la muerte, hermanos, nos roba la existencia. Porque la muerte, hermanos, nos roba la vida. Porque la muerte, hermanos, nos roba el contacto con nuestros seres queridos. La muerte, hermanos, muchas veces la consideramos como una ladrona porque nos roba la libertad de hacer lo que nosotros queremos. Por eso la ignoramos. Por eso no queremos hablar de ella. Por temor a perder lo que amamos. Pero no obstante, hermanos, por mucho que ignoremos la muerte, siempre, hermanos, de alguna u otra forma se hace presente. Yo les decía, hermanos, una manera de recordar a nuestro hermano es esta meditación. Una manera de recordar a nuestro hermano Treviño es esta meditación. Y una llamada también de atención para todos nosotros. Estuvimos, hermanos, ahí despidiendo los que fueran los restos de nuestro hermano Treviño el día lunes. Y de una cosa sí nos dábamos cuenta, hermanos, que la muerte es una realidad porque lo estábamos viendo allí.
Y como les digo, es una realidad muchas veces ignorada, pero es una realidad. Todos nos tenemos que enfrentar a esa realidad. Pero hay unas palabras que dice el Señor Jesús aquí en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículos 25 y 26. Dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que quede en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, dice, no morirá eternamente. ¡Qué hermosas palabras! Todo dice, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y finaliza, hermanos, con esas palabras, con una pregunta. ¿Crees esto, hermanos? Y yo les hago esa pregunta. ¿Creemos eso? ¿Creemos que con la muerte no se acaba nuestra vida? ¿Creemos esto? ¿Creemos, hermanos, que no vamos a morir eternamente? Dice el Señor Jesús, se lo está diciendo a Marta y a María. ¿Creen esto? Yo les pregunto a ustedes, ¿creemos eso, hermanos? Que el final de nuestra vida no es la muerte. Cuando Jesús, hermanos, dijo esas palabras, veían a un ser humano como nosotros, que estaba aquí en este mundo, pero era el Hijo de Dios. Sí, hermanos, era el Hijo de Dios, Dios mismo. El apóstol Pablo decía que en el Señor Jesús habitaba toda la plenitud de la deidad. Pero cuando ese Jesús, hermanos, vino a este mundo, cuando Dios se hizo humano, hermanos, viniendo en la persona de nuestro Señor Jesucristo, cuando le dice a María que llamará su nombre Emmanuel. ¿Y saben por qué le iba a llamar así? Porque Emmanuel, hermanos, quiere decir Dios con nosotros. Pues bien, hermanos, Dios hecho humano ahora está delante de la tumba de Lázaro. ¿Y saben qué le va a decir a Lázaro, hermanos? Ahí en el versículo 38, hermanos, del capítulo 11, dice, Jesús profundamente conmovido, dice otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva, dice el versículo 38, y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quita la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, viene ya, huele mal. Pues es de 4 días, ya murió Lázaro hace 4 días. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Eso ya lo había dicho Jesús cuando le fueron a avisar que Lázaro estaba enfermo. Entonces dice, quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Gracias. 42, fíjense lo que dice. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz. Fíjense lo que dice ahí, hermanos, en el versículo 43 dice, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, dijo, ¿qué le dijo? Lázaro, ven fuera. Dios mismo, delante de la tumba de Lázaro, hermanos, clamó a gran voz y le dijo, Lázaro, ven fuera. Puedo imaginarme, hermanos, toda la multitud alrededor ahí, hermanos, toda la gente paralizada, el corazón, hermanos, latiendo más fuerte de todos los que estaban allí. Todos estaban esperando, hermanos, a ver qué iba a pasar. Todos volteando hacia la tumba abierta de Lázaro, ya habían quitado la piedra y todos están viendo hacia la tumba de Lázaro, a ver qué va a pasar. Hermanos, verdaderamente era el Hijo de Dios el que estaba diciendo eso. Todos están viendo hacia la tumba. Verdaderamente tendrá poder para hacer lo que está diciendo que va a hacer cuando le dice a Lázaro que se levante y salga afuera. ¿Verdaderamente será capaz Jesús de vencer la muerte? Su amigo había muerto hace 4 días.
Todos los ojos de la gente que estaba ahí, hermanos, estaban puestos en la puerta de aquel sepulcro que había estado, que era una cueva. Es probable, hermanos, que alguno llegara a pensar, ¿qué piensa? ¿Qué va a hacer? ¿Cómo es capaz de que pueda vencer la muerte? ¿Por qué está haciendo sufrir más a estas mujeres haciendo todo este espectáculo? De pronto, hermanos, de pronto todos guardaron silencio. Y dice ahí, hermanos, en el versículo 44, fíjense lo que dice. Y el que había muerto salió. Hermanos, dice ahí, y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. ¿Y Jesús qué le dijo? Desatadle y déjale ir. Hermanos, ¿por qué tenerle temor a la muerte? Si creemos en el Señor. ¿Por qué tener temor a la muerte si creemos en el Señor? Hermanos, decíamos que teníamos temor a la muerte porque nos roban. Pero otra de las cosas, hermanos, también, por las cuales tenemos temor a la muerte, ¿saben por qué es? Porque nos falta fe. Por eso le tememos a la muerte. Porque nos falta fe. Hermanos, cuando veía yo al hermano Treviño ahí, tuve la oportunidad de acercarme y verlo. Y cuando lo veía recordaba sus palabras. Cuando me dijo, yo ya estoy listo para partir. Me lo dijo así, con una tranquilidad, hermanos, y con una garantía tremenda de que se llega a tener fe, de que se puede llegar a tener fe en eso. Y me dijo, yo ya estoy preparado para estar contigo. Y se necesita esa fe para comprender, hermanos, que podemos enfrentarnos a la muerte. Pero muchas veces le tenemos miedo. ¿Por qué, hermanos? Porque nos falta esa fe. Nos falta entender, hermanos, que nosotros somos más que un cuerpo. Porque por medio de la fe entendemos que somos espíritu y que somos alma, hermanos. Y que nuestro espíritu y nuestra alma, hermanos, después de la muerte pueden estar con el Señor. Y esa es nuestra fe. Y esa es nuestra confianza, hermanos. Y yo estoy seguro, hermanos, conociendo al hermano Treviño, yo estoy seguro, hermanos, que ella está disfrutando de su nueva vida con Cristo. Los cielos. Y eso, hermanos, esa fe que él tenía, es la que le dio fuerza, hermanos, para enfrentarse a la muerte. Y eso queda como ejemplo también para nosotros. Que si tenemos esa fe, hermanos, y esa confianza en el Señor, también nosotros podemos enfrentarnos a la muerte de la misma manera. Nunca tuvo miedo. Nunca tuvo miedo para eso. Simplemente creyó en el Señor Jesús. Creyó en las palabras que dice ahí en el versículo 25, que dijo el Señor Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Eso lo creyó él, nuestro hermano. Eso es lo que debemos de creer cada uno de nosotros. Creyó que Jesús era el Hijo de Dios. Creía que Jesús le amaba. Y se entregó a él para que le perdonara sus pecados. Y poder así tener la oportunidad de alcanzar la vida eterna. Jesús, hermanos, venció la muerte con un poder extraordinario. Cuando muchos pensaron que Jesús había terminado, hermanos,
todo había terminado ahí en la cruz del Calvario, hermanos. Al tercer día el Señor Jesús vence la muerte, hermanos, y es resucitado entre los muertos al tercer día, hermanos, como lo había prometido. Cumplió así sus palabras. Mucha gente, hermanos, y no sé si ustedes han oído esa frase. Mucha gente usa una frase ahora en día, que todo tiene remedio, menos la muerte. Pero si nosotros conocemos la palabra de Dios, si nosotros estamos entregados completamente al Señor, hermanos, podemos decir algo más. Todo tiene remedio, y también la muerte. También la muerte tiene remedio. Y estoy convencido, hermanos, que nuestro hermano Camilo se los hubiera dicho. Que quería que todos ustedes lo supieran también. Que no iba a dejar de ser. Que Él sigue vivo. Y no solamente en nuestros recuerdos, y no solamente en nuestros pensamientos, sino que Él sigue vivo en otro lugar. De manera, hermanos, que no hemos perdido un hermano, sino simplemente se nos ha ausentado por un poco de tiempo, porque le veremos nuevamente el día que el Señor Jesucristo venga por los suyos. Ahora yo le voy a decir algo, hermanos. ¿Le gustaría volver a verlo? ¿Le gustaría volver a verlo? Todo, hermanos, lo que debemos de hacer, ¿saben qué es? Creer lo que Él creía. Él creía en Jesús. Él creía en sus palabras. Él confiaba en Jesús. De ese modo, hermanos, cuando el Señor Jesús nos llame a su presencia, como dice el himno, al dulce hogar, al cielo de esplendor, hermanos, allí nos encontraremos a nuestro hermano, y no solamente a nuestro hermano, sino a muchos más que han sido fieles al Señor, y que allí les veremos en ese día, disfrutando de su nueva vida en Cristo. Por esa razón, hermanos, aunque sintamos la tristeza temporal de la ausencia de nuestro hermano, estamos contentos al saber, hermanos, que Él todavía sigue vivo. Yo recuerdo aquellas palabras, hermanos, del profeta Amós en el capítulo 4, versículo 12, haciendo una pregunta, o haciendo una reflexión. Prepárate para venir al encuentro con tu Dios. ¿Estamos preparados nosotros para encontrarnos con el Señor? Jesús, después de que dijo, yo soy la resurrección y la vida, que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, preguntó, ¿crees esto? Aprovechemos, hermanos, la oportunidad para reflexionar si nosotros estamos preparados, hermanos, para encontrarnos con nuestro Señor. ¿Estamos preparados para estar delante del Señor? Si no estamos preparados para ese momento, hermanos, hay que luchar por hacerlo. Así como lo estaba nuestro hermano David. Decía uno de los textos favoritos de nuestro hermano, quiero compartírselos. Una de las lecturas favoritas que se encuentra ahí en Salmos. Yo creo que es favorita de esa lectura de muchos de nosotros. El libro de Salmos, capítulo 23. También fue el último que le leímos. Jehová es mi pastor, dice, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando.
Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Todos conocimos a nuestro hermano. Y como les decía al principio, en nuestra memoria quedarán para siempre, hermanos, los recuerdos o los momentos que tuvimos la oportunidad de convivir con él. Y en lo particular de la congregación, hermanos, porque recordaremos cómo cada inicio, hermanos, de servicio hacía la lectura. Quedarán ahí sus recuerdos, pero quedará también la esperanza que tenemos de volverlo a ver. Dios lo llamó delante de su presencia, al cielo, a nuestro hermano. Nosotros, hermanos, con dolor y con tristeza, lo vamos a extrañar, hermanos, pero es solamente temporal. Porque tendremos la oportunidad de verle si somos fieles al Señor. Si somos fieles en el camino del Señor. Por lo tanto, hermanos, vamos a buscar ser más fieles al Señor Jesús. Ser más fieles a las cosas del Señor. Para que cuando llegue aquel día, hermanos, y que dice la palabra de Dios, cuando llegue aquel día, todos los muertos en Cristo Jesús habrán de resucitar. Ahí será, uno de ellos será nuestro hermano. ¿Y saben quién más? ¿Saben quién más va a estar ahí? Nosotros. Nosotros, hermanos, que vamos a luchar para lograrlo. Que vamos a luchar para poder llegar a ganar ese premio. Que vamos a luchar, hermanos, para lograr la corona de la vida. Que la gracia de Dios esté con todos nosotros. Que Dios nos bendiga y que nos ayude, hermanos, a alcanzar ese llamamiento. Y que nunca, hermanos, pase desapercibido en nuestra mente, hermanos, la esperanza de volver a ver a nuestro hermano en la vida eterna. Todo tiene remedio. Para nosotros los cristianos todo tiene remedio, y también incluido ahí la muerte, siempre y cuando tengamos fe en nuestro Señor. ¿Estamos preparados para encontrarnos con el Señor? Si no, hermanos, hay que hacerlo. Mientras cantamos un himno de invitación, el hermano Jorge nos dirige ese himno y lo cantamos fuerte.